Entonces, vamos a hacer nuestro resumen de lo que vimos el día de hoy. Seguimos con la historia del contrapunto tonal. Ya nos adentramos básicamente en la música barroca. Recuerden, el contrapunto medieval se basa en modos y se basa porque los rangos de las voces eran sin entrenar. De ahí surgen los modos de la iglesia y de ahí surgen los diferentes estilos, ¿no?, que se empezaron a generar. Después tenemos toda esa transición, música del Renacimiento, etcétera, hasta llegar a lo que es la música del barroco temprano, que fue lo que estuvimos hablando el día de hoy. Dijimos básicamente que los historiadores han puesto como que el barroco comenzó a florecer en el siglo XVII en las ciudades del norte de Italia, Florencia, Mantua y Venecia, principalmente. El estilo coral de la polifonía del Renacimiento gradualmente dio paso a una nueva forma exuberante de estilo, solo o solista, ¿verdad? En el canto que le denominaron en ese momento nueva música, pero literalmente esa nueva música va a dar al término barroco. Recuerden que el término barroco en su primer exposición era un término peyorativo, era algo grosero incluso. Pero gracias a los pintores como Rubens, a los músicos como Vivaldi, Johann Sebastian Bach, el término hoy en día se considera de lo más positivo, ¿verdad? De lo más alto intelectualmente. Todo esto de manera social coincide con la era del absolutismo, donde el rey o la figura del papa eran los únicos que tenían el poder. Y ellos fueron los dos lugares o los dos patrocinadores de la música. Vimos lo que era el Palacio de Versalles, vimos lo que era la Plaza de San Pedro, todos los detalles de manera arquitectónica y cómo gracias a esos espacios abiertos y de manera acústicamente necesitamos más instrumentistas para poder tener un buen volumen, ¿verdad? Lo que nos comentaba su compañero. Vimos este documental de los 24 violines del rey, que era la orquesta del rey Luis XIV, que ahora la equiparan con una de las mejores de Europa, ¿verdad? Y finalmente vimos estas cuestiones de ornamentación, de cromatismo, de incluso de improvisación con el área de Caccini, área cor mio. ¿Sale? Entonces, la siguiente sesión vamos a hablar sobre características de la música temprana del barroco, como la expresión vocal y el virtuosismo, que hemos estado mencionando, la concepción armónica y el bajo continuo. Vamos a tomar otra vez lo que son las tonalidades mayores y menores, los colores a través de la instrumentación que se podrían ocupar y la escritura idiomática para los instrumentos y la voz. Todavía estas siguientes dos sesiones nos enfocamos en esta parte histórica, porque tenemos que abarcar todavía el nacimiento de la ópera, que también es muy importante. Tan importante es el nacimiento de la ópera que los historiadores ponen como fecha inicial el barroco en los 1600, que es donde se da el nacimiento de la ópera. Y obviamente ponen el final de la fecha del barroco en 1750. Apréndanse esta fecha. 1750 es la muerte de Johann Sebastian Bach. ¿Ok? Entonces los historiadores ponen ese tiempo. 1600, el nacimiento de la ópera. 1750, la muerte de Johann Sebastian Bach. ¿Ok?